Hola, somos el Club de Cine FUDEC y hoy día nos encontramos en el segundo capítulo de nuestro podcast, el cual trata sobre adolescencia en el cine. Nos encontramos en el Café Cine Eleuterio, el cual se encuentra ubicado en Vilumilla 609, cerca de Collao. El único lugar donde yo creo que pueden tomarse un café con un Ivo o con Han Solo. Me voy a presentar, yo soy Manuel Millar, Manu, estudiante de Psicología de la Universidad de Concepción, y vamos a llevar este segundo capítulo junto a... Hola, yo me llamo Catalina Mesina, Cata, para hacerlo más fácil. Estudio en la Universidad de Concepción en la carrera de licenciatura en Historia. Bueno, yo al igual que Cata, también estudio licenciatura en Historia. Me llamo Nadia Albarrán y eso, feliz. Bueno, yo soy Katia y estudio Ingeniería en Telecomunicaciones. Antes de comenzar con el capítulo, recordar que estamos actualmente con un ciclo de cine que trata sobre redescubrir el cine, el cual nuestra próxima proyección será el 25 de abril a las 17 horas, donde estaremos mostrando la película La habitación del hijo, junto a un cineforo llevado por Joaquín Urrutia. Vaya. Vaya. Está súper bueno. Bueno, ahora comenzando con adolescencia en el cine. Wow. Wow, es un Un tema tema complicado. complicado, Complicado, fuerte, delicado, totalmente Muy actual delicado. también, muy actual. Sí. Muy actual. ¿Cómo queremos comenzar ahora hablando de esto? Quizás cómo se ha ido evolucionando la representación, quizás podríamos ir de atrás para adelante, ver las primeras películas que nos ha mostrado este fenómeno de la adolescencia en el cine para terminar quizás con el cine más actual. Perfecto. ¿Les tinca? Sí, completamente. Perfecto. Bueno, creo que una de las películas, si empezamos a hablar de los clásicos, que es fundamental en este, es Los 400 golpes de François Truffaut. Siento que igual generó un cambio, bueno, también es muy autobiográfica también. Algo también muy parecido a la película La infancia de Iván de Tarkovsky. Siento que son muy personales. Bueno, ambas en blanco y negro. Y siento que a su vez muestran una psiquis personal, la cual va generando al espectador el sentimiento de estar dentro de la película. Hay una escena exactamente en Los 400 golpes en la cual el padre castiga al hijo con una bofetada en medio de toda su clase, la cual creo que está muy bien hecha, ya que genera al inicio como un miedo de sentirte como a ti retado, te pillaron a ti haciendo una mentira, entonces genera como esta preocupación también de qué es lo que va a pasar, como no quiero que me castiguen tampoco. Entonces siento que igual el cine se ha ido desarrollando frente a estos parámetros también. El sentirse parte de, siento que es muy importante dentro de las películas, sobre todo hablando de temas de adolescencia, bueno, igual también dependiendo de la época en la cual cada uno ve esas películas. Claro, de otra generación Exacto. que fue hecha esa película, pero sigue siendo igual de inmersivo, dices tú. Sí, completamente. O sea, porque si no, te da recuerdos a... Claro. Y creo que está incluso más bonito porque siendo adulto te sientes adolescente viendo una película. Entonces siento que eso es como muy importante y bonito, que creo que es la finalidad del cine también. No sé, en relación a cómo es el cine actual, cómo se sienten esos parámetros todavía vivos dentro del cine. Claro. Igual en el tema del cine clásico se ve mucho de que se marca mucho la diferencia histórica y social de la sociedad en la que se desarrolla la película igual. Completamente, sí. Por cierto, como películas clásicas sobre adolescencia van a ser completamente distintas a películas actuales sobre adolescencia, porque se aborda de forma distinta. Hay nuevos parámetros. Los adolescentes cambiaron. Cambiaron los adolescentes y cambiaron los Los adultos. adultos, También. claramente. Los adultos que estaban en el cine clásico de adolescencia ya no están actualmente. Y en cambio están los hijos de esos adultos que ya no están. Entonces es una forma de verlo muy interesante, el tema de ver la adolescencia de un ámbito psicológico también, cómo ha evolucionado la sociedad y su pensamiento frente a esta etapa igual bien difícil que es la adolescencia. Yo creo que todos concordamos que la adolescencia es bien complicada, tanto como para uno mismo como para las personas que nos rodean. O sea, entonces eso se ve muy marcado en el cine, gracias al cine, el tema de las diferencias, claro, como de lo clásico, lo antiguo, entre comillas, con lo más actual y contemporáneo que somos nosotros. O sea, nosotros ya somos adultos, pero Claro. fuimos adolescentes no hace Pasamos mucho por esa tiempo. etapa, Sí, sabemos lo que es ser un claro, adolescente claro, al final. sabemos de primera mano lo que es ser.
y no tan lejos tampoco. Eso es lo bueno, tenemos viva todavía esa imagen. Exacto. Igual me causa mucho como la percepción del yo como adolescente dentro del cine antiguo a la actual, por también el uso de las redes sociales, el cómo me ven los otros. Eso mismo O de sea, cambia la nueva modalidad completamente. de quién es Claro. un ser adolescente, cambia. Completamente. Cambia. Exacto, como el cómo los otros me ven, qué estoy yo mostrando hacia Cómo el quiero que mundo. me vean. Exactamente. Entonces siento que ese ha sido como un cambio muy abrupto en general, o sea, históricamente. Claro. También siento que se ve reflejado también de la película que sea, o sea, del país que sea esta película, Claro. porque claramente, dependiendo Sí. de geográficamente dónde nos encontremos, la adolescencia va a ser distinta. Exacto. Claro. Por ejemplo, la infancia de Iván se encuentra en guerra. Entonces es una infancia dentro de la guerra y aún así buscando los momentos más dentro de como más inocentes dentro de. Por ejemplo, hay una escena donde el niño juega con las cenizas como del fogón y se dedica mucho tiempo en ese plano, pero por lo mismo, como para recordar esos momentos que nosotros quizás sentimos infinitos dentro de la Claro. adolescencia, pero que son tan importantes también Claro. dentro de esta. A mí quizás se me viene en la cabeza, recuerdo esta película Come and See, Ven y Mira, esta ¿Ya? película bélica de guerra donde nos presenta al protagonista, un adolescente, que finalmente, bueno, la película no abarca la adolescencia, abarca su temática principal es la guerra, pero nos muestra una realidad de adolescencia para este joven que tuvo que vivir plena Segunda Guerra Mundial, la película Exacto. de Bielorrusia estaba situada. Y tener que vivir toda esta juventud de esa manera, igual es retratarlo de distinta manera, como se ve comparado ahora, puta, no sé, un adolescente Claro, estando Claro. preocupado de puta, que su TikTok sea viral, quizás. Claro, para dar un exactamente. ejemplo. ¿Cuántos likes tuvo la historia de Instagram? Claro. Claro, algo así. Claro, no sé, sí. se me ocurre hacer Muy esa distinto. comparación, dualidad Completamente. muy distinta. Sí. Claro. O la misma película que mencionaron en el capítulo pasado de Machuca. También. Claro, vemos a este grupo de tres adolescentes, Claro. estos Exacto. tres protagonistas, que viven una realidad totalmente distinta, con preocupaciones totalmente distintas. Y además, lo que encuentro bacán de destacar de esa película, que nos muestra jóvenes también de realidades distintas, po, de Exactamente. Exactamente. Sí. estados Siguiendo- sociales distintos. Claro, siguiendo como en esa misma línea de, por ejemplo, mencionó Machuca, que es una película chilena muy buena. Podemos seguir también con la misma línea mencionando Mala Junta del 2016 de la directora Claudia Guayquimilla, y también haciendo como un enlace también de Mis hermanos sueñan despiertos, que en este caso es más actual, que es del 2021, pero de la misma directora, que es película chilena, que también representan contextos distintos. En este caso Mala Junta de netamente el tema de la adolescencia y el tema de la adolescencia de un chico problemático que incluso se fue castigado hacia el sur y ahí conoce a un niño que es más del campo, es más inocente, pero están más o menos con la edad. Y Mis hermanos sueñan despiertos también ve un tema de la adolescencia ligado también con un poco de la infancia por los dos hermanos, pero esta ya es un contexto distinto porque están situados en el Sename. Entonces ve la realidad del Sename y cómo se relaciona esto con la adolescencia, que es un tema súper actual, que debería seguir siendo actual porque es importante también, pero eso, el cine como que representa de una manera muy buena y muy correcta, muy concreta, el tema de lo que quiere como hablar sobre estos temas actuales. En este caso, nosotros somos chilenos, vivimos día a día en Chile, tenemos problemas de chilenos y todo el tema, entonces estas películas que son de directora chilena, que representan esta realidad, nos llegan mucho más porque nos vemos un poco Claro, más reflejados. reflejados en eso. Y también es un poco, chuta, estas cosas pasan realmente, quizás a mí no sé a ustedes, a mí no, mágicamente no me pasa, pero nos hace pensar un poco el tema de qué bien pasamos la adolescencia igual a pesar de todo, que en la adolescencia uno siente que todo se está acabando, todo es terrible, pero siempre hay cosas más terribles todavía. Pudo el ser cine peor. hace eso. Claro, factores Pudo ser peor, ambientales, claro. sociales que pueden Sociales, ser, políticos, culturales que es pueden un ser tema- mucho peores para Claro. alguien más, po. En cambio, con las películas europeas, uno se siente un poco reflejado porque al final la adolescencia casi en todos lados es parecida, pero cambian un poco los contextos sociales porque ya estamos ubicados en Europa y Europa tiene una Eurocentrista, sociedad sí. distinta, La más guerra. occidental, las guerras, los problemas, es todo un tema. Entonces creo que eso se ve bastante reflejado y es un tema diferente del cine clásico
o cine antiguo con el cine actual en este caso, que es la adolescencia en el cine. Va cambiando un poco en ese sentido. Completamente cambian los paradigmas porque cambian los problemas también. O sea, cambia todo, las realidades cambian. Claro. Sí, completamente. O sea, también el hecho de la supervivencia. Claro. Sí, por ejemplo, la película, me acuerdo de Ladrón de Bicicletas, que... muy triste. Me acuerdo de la figura del niño, como, claro, el tratar de sobrevivir también. Entonces, sí, cambia mucho. Cambia mucho. Y igual siento que ahora es muy importante porque antes era la búsqueda de seguir viviendo, sobreviviendo. Y ahora al tener muchas cosas dadas por sentado, como casa, vivienda, claro. En muchas de estas películas, ir más hacia el lado de yo. Emocional, mentalmente, psicológicamente. Entonces siento que el hecho de salir de esto de el afuera hace que vayamos mucho más hacia adentro y cómo nos sentimos nosotros frente a esto. Claro. Sí. Bueno, adentrándonos quizás más ya en el cine más actual, moderno, dar algunos ejemplos que podemos encontrar en el cine quizás como After Sun, Close o esta película Las ventajas de ser invisible, donde claro, buenísimo, se ve reflejado esto que estamos hablando de que diferencias entre adolescencia pasada con la actual, donde vemos realidades distintas. Claro. Vemos adolescentes distintos como un molde de personas distintas. Claro. Exactamente. Hace un rato Nat ya mencionó el tema de que con el cine más antiguo y el cine actual aquí ahora se dan mucho el tema de la influencia de las redes sociales y el internet en la adolescencia actual. Y una que puedo mencionar que no es película como tal, pero sí una miniserie que salió hace muy poco de Netflix, Adolescencia. Esto nos muestra mucho la influencia de las redes sociales en los adolescentes y lo preocupante que es también. Es muy preocupante porque a pesar de que es una ayuda, también puede ser un arma de doble filo. O sea, a pesar de, no spoilers, pero a pesar de todo lo bueno que puede uno rescatar de las redes sociales, en esta miniserie nos muestran todo lo malo que se puede pasar en los niños en la adolescencia y que somos como más sensibles en esa etapa. Nos influyen más el tema de los likes, las cosas que nos dicen, ya sean anonimato o como sea, por las redes sociales, cuántos likes tiene mi historia, cuántas vistas tiene mi historia, si me veo bien, me veo mal. La alta sensibilidad al rechazo que tienen estas nuevas juventudes, sí, que se sienten cómodas cuando tienen aceptación social finalmente. Claro. Y igual está como el tema de ser como constantemente objeto como de escrutinio público, algo que tal vez como que otras generaciones no tuvieron que vivir de esta forma, como tan 24/7, en cierto sentido. Claro. Igual el uso del algoritmo, el hecho de que cada vez que tú ves algo que te gusta, la plataforma lo sabe, por ende te muestra más de lo mismo y termina encerrándote en un mismo círculo, lo cual puede ser muy malo, puede salir claramente muy mal, porque terminas creyendo que todo el mundo piensa de la misma forma que tú y terminas encerrándote frente a unos parámetros que terminas armando tú mismo. Claro. Y los cuales al estar en una etapa de desarrollo, de adolescencia, de recién estar sabiendo qué es lo bueno y lo malo a través de sus propios parámetros, ya no los de la familia, lo mismo con la muerte del padre, de Freud. Claramente genera una irrupción a la vida primordial, o sea, el hecho de abanderarse con algo también. Claro. Y que el mismo algoritmo te siga mostrando razones por las cuales seguir abanderándote con esto mismo. Claro. Seguir en la misma línea. Exacto. Claro. Genera también un mundo muy paralelo según las cosas que terminas viendo. Bueno, sí. Después de comentar un poco sobre el cine antiguo, abarcando la adolescencia y el cine actual, yo creo que la pregunta de qué películas logran capturar mejor la esencia adolescente, al final no tiene una respuesta concreta si es que las antiguas o las actuales, ya que cada una de ellas abarcan una etapa de la adolescencia de una época distinta que logra capturarlas de manera correcta finalmente. Claro. Exacto. Siento que como que no hay una forma equivocada de retratar la adolescencia en el cine, básicamente. Al final, claro, como menciona Manu, va dependiendo mucho de la historia y del contexto en el que se está haciendo la película. Entonces, va a estar correcto dentro de su contexto. Quizás lo del antiguo ya no entra mucho a
a identificarnos actualmente como en un par de años más o 50, como Claro. quieran verlo, no va a ser igual la adolescencia en ese tiempo como lo es ahora. Exactamente. Y por lo mismo es tan importante el cine, porque gracias a esto nosotros podemos sentirnos también parte de. Y claro. podemos reconocer cuáles eran los parámetros de ese momento. Y exacto, o sea... Que igual sirvan es como muy una icónica. herramienta para que actualmente sepamos cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y Exacto. ver cómo entender cómo ha llegado el actor humano en esa época de vida que es la adolescencia, Claro. Exacto. a cómo actuamos ahora. Y finalmente eso es el resultado de esto, porque esos adolescentes se volvieron los adultos que tuvieron hijos, que Y tuvieron que actuar hijos con adolescentes, pues, claro, y así en ese Exacto. ciclo y Claro. ciclo y Exactamente. ciclo, cómo se ha dado esta evolución. Claro. Pero como incluso dentro como de nuestra misma época hay películas como que tratan distintas realidades, como por ejemplo Moonlight, sería un caso, y Lady Bird, que son como muy famosas, pero como que tienen contextos sociales totalmente distintos y ambas como que pueden ser completamente realistas, pero Ambas reflejan una Sí, realidad una de realidad. manera muy correcta, pero claro, Son distintas. totalmente distantes. Pero sí, muy buenos ejemplos y ambas contemporáneos, creo que incluso de años muy similares. Sí. Sí. Sí, eso Sí. es lo bueno. El tema es que el cine nos ayuda a seguir viva la historia. El cine puede ser una fuente histórica. Entonces eso nos ayuda a seguir teniendo como un ejemplo de lo que es antiguo al alcance de nuestra mano. O sea, la adolescencia es un abanico muy grande. Sigo insistiendo de que va a ser muy distinta, pero actualmente la adolescencia, mi adolescencia puede ser distinta a la que tuvo Manu, a la que tuvo Nadja, a la que tuvo Katia. Puede ser muy distinta a todas. Entonces, eso es lo mágico del cine y lo mágico de inmortalizar de alguna u otra forma las vivencias de todas las personas. Al final, a veces pasa que son hechos reales, otras cosas son ficticias, pero siguen retratando una realidad de todo el mundo al final. Porque todos Sí. fuimos adolescentes. Sí. Eso es lo bonito, encuentro yo. Bueno, y siguiendo por la línea de la adolescencia, está este fenómeno que es bien recurrente, que son los conflictos familiares que se dan dentro de la adolescencia. ¿Qué películas quizás se les podría ocurrir? Quizás una que se me ocurre que ya mencionamos antes, que es Lady Bird, que encuentro que demuestra muy bien el tema de los conflictos familiares actuales. Hablar sobre estos ejemplos quizás que se le ocurran donde se ve la adolescencia y los conflictos familiares presentes. A mí se me ocurre After Sun, que fue del mismo año de Close, de hecho, directores distintos evidentemente, pero del mismo año, y retrata en este caso la relación entre una hija y su padre. Su padre igual con problemas emocionales, porque el padre igual es joven, entonces eso se me ocurre como el retrato de la relación entre padre e hija justo en la adolescencia. Claro, recién entrando a una etapa de adolescencia temprana, no me acuerdo del nombre de los protagonistas de esa película, la verdad es que no me acuerdo. Pero claro, ahí se ve a la protagonista entrando en una adolescencia temprana y puta, al padre intentando esconder spoilers, la depresión que tiene y viviendo estas vacaciones además. Claro. Es una película que toca de muy buena manera, encuentro yo, la relación padre-hija en esta nueva etapa que está viviendo la hija y bueno, con el otro tema aparte que es la salud mental del padre. Claro, y que incluso esta película pega mucho más fuerte una vez empiezas a investigar un poco más, porque la película es la historia de la misma directora con su padre. Es real la película. Sí, están estas fotos también. Sí, las fotos la reales. comparación, sí, vale, los te pega. videos, todo es como, Te pega. wow, como que esto realmente pasó y es, wow. O sea, tampoco me acuerdo de los protagonistas, pero aparece Paul Mescal, y que es el padre, que igual retrata súper bien eso, porque igual es joven. Entonces, un padre joven con una hija que está en esta adolescencia temprana, el tratar de ser un apoyo para esta hija, teniendo un montón de problemas detrás, pero ocultándolos porque de alguna u otra forma la quiere proteger, y dejando este viaje, esta experiencia como última experiencia vívida en la mente y en la vida de la hija. Entonces creo que se ve como muy reflejado de que actualmente igual hay muchos padres que son jóvenes, padres y madres que son muy jóvenes, muy cercanos a la edad de sus hijos igual. Entonces se toma de una forma distinta, se aborda de forma distinta el tema de la adolescencia. Quizás me lo va a abordar distinto una persona que tiene, no sé, 40 años, 50 años y tiene una hija adolescente, en cambio que, no sé, mi mamá, por ejemplo, tiene actualmente
no sé, 40, cuando yo estaba en adolescencia estaba en sus 30, entonces evidente va a ser muy distinto a su forma de abordar con estas dos personas. Sí, entonces, completamente pienso en nuestro paralelismo, porque en mi caso mis padres fueron padres tardíos. Yo, en mi adolescencia mis padres tenían 50, ahora tienen 60. Entonces, las formas de crianza y la forma en la cual ellos también fueron adolescentes cambia muchísimo. Volviendo al hecho de qué películas recordábamos como con problemas, yo me fui a otro lado completamente y pensé en las películas de Disney. Como por ejemplo High School Musical. Como el hecho de... sí, como el simple hecho de que Troy no podía cantar dentro de un musical porque estaba bajo los parámetros del padre o de la sociedad también. Exactamente, que lo encasillaba tiene que dentro ser de un deportista, jugar básquetbol y toda la cosa. La figura del hombre en esa sociedad tan machista, igual, tan, no sé, de ser un hombre fuerte y fútbol. Y él pelota. Perdón. Deporte en general. Claro. Pero el tema de eso es igual fuerte, como Disney lo retrata súper bien igual. Sí, y la figura de los padres en Disney, como que, no sé, Mufasa, como... Sí, también, claro, y se ve en películas que pasan porque son desapercibidas, pero están presentes. Igual siento que, por lo menos en mi adolescencia, igual vi mucho cine de Disney, mucho. Entonces nos criamos frente a estos parámetros. Entonces siento que igual es como muy importante eso, como la figura también de Disney. O sea, si bien no es mi favorito para nada, pero uno termina empapándose frente a eso, es con lo que yo me crié. Y Disney igual es un buen ejemplo, tuvo su época centrada principalmente como cine adolescente, series. Diario de una chica adolescente. Diario de una princesa. Diario de una princesa. También. Y harta gente se veía reflejada en esto finalmente. Claro. Y tratamos de imitar estos mismos parámetros. Exacto. Claro. Igual... De Hannah Montana. Exacto. Claro. La figura de la mamá de Hannah Montana. No sé si es de Disney, pero creo que es de Pixar. Me corrigen si es que estoy mal, pero Intensamente igual. Sí. Justo en la segunda película de Intensamente. Claro. Que nos hace la diferencia entre Intensamente 1 e Intensamente 2. Porque, que Riley la 1 es niña, niñez en su totalidad. niñez. Y después adolescencia y la figura de los padres que igual son jóvenes, tratando de combatir con esta adolescente. O los nuevos sentimientos que se encuentran. Las nuevas emociones. Las nuevas islas. Claro, y aquí Riley. se ve este ejemplo de como una adolescencia más actual, fijada en redes sociales, o en esta sensibilidad al rechazo, como a ser parte de, ser parte de un grupo al final. De un grupo, claro. Tratar de tejer nuevas conexiones, nuevas amistades, formar un parte. grupo, claro. Encontrar a gente afín a nuestros gustos y nuestros intereses también. A sentirte validada por tu identidad finalmente, exacto. Pero no perder esa identidad tuya. Igual es un balance difícil a la larga de llevar en esa época. Como, ¿a quién le soy fiel? ¿A mí mismo? ¿O al querer ser validado socialmente por un grupo de personas? Exacto. ¿Soy yo realmente o soy quien quiere el otro? Claro, es un tema difícil. Sí, igual me puse a pensar frente a esto en la adolescencia en países como el Medio Oriente. Es completamente diferente. Igual recuerdo que hace unos años hubo una polémica frente a unas películas que eran sobre unas niñas que bailaban y hacían como twerk muy desenfrenadamente, pero eran niñas. Y era, si mal no recuerdo, era en esos espacios geográficos. Entonces también la forma en la cual muchas veces en el cine incluso hasta se sexualiza esto, como Lolita también. Lolita, sí. También. Igual, sí. Que ahí nos vamos a la literatura. Nos vamos a otros parámetros. Pasa. Igual siento que en esto, ya volviendo más al cine, ahora que hicimos esta anotación, el tema del espectador. Porque claro, están estas películas de adolescencia y que la saga va a ser muy distinto el producto que nos va a entregar, pero también como espectadores está la pega de que nosotros, como ya ahora somos adultos emergentes, adultos jóvenes, quien el espectador sea en ese momento, no sé, nuestros papás o el hijo adolescente va a ser muy distinto. Por ejemplo, a mí se me ocurre el ejemplo
de la película Little Boy, protagonizada por Timothée Chalamet y Steve Carell, el hijo drogadicto, que en su adolescencia empieza esta etapa. Beautiful Boy. Beautiful Boy. Sí. Ahí me corrigieron detrás de cámaras, me equivoqué, perdón, pequé un poquito. Beautiful Boy, sí, que claro, yo me acuerdo que la vi con mi papá esa película y teníamos visiones totalmente distintas de la película. O sea, obviamente los dos llegábamos al punto de que, claro, las drogas son malas. Claro. pero teníamos perspectivas totalmente distintas. Él me contaba su realidad en su adolescencia. Es completamente distinta a lo que yo vivía en ese momento. Claro. Y claro, ahí juega mucho el esto del punto de vista de adolescente versus adulto, de quien al final está como espectador viendo la película. Igual es muy bonito ir creciendo con esta película, como ver una película cuando pequeño y después verla de futuro y ya no sentirte como el protagonista niño, sino sentirte como el papá del protagonista. Sí, así como antes yo le daba la razón al adolescente que se portaba mal y después no, el papá tenía razón, como que estaba siendo exagerado, es real esto lo que te estaba diciendo. Exacto. Es peligroso hacer eso. Claro. Es que ahí, según yo, perdemos esto del egocentrismo del adolescente, que se cree inmortal. Al final, en esa edad, uno se cree que es capaz de todo. Claro, porque igual el dueño de la verdad, se cree el protagonista de su vida, vos cree que todo a su alrededor al final son personajes secundarios y uno es el protagonista. Esta cuento de la fábula personal. Al final uno se siente el protagonista de su propia vida y todo lo demás no importa. Y aún peor es no sentirte protagonista. Que ahí es donde falla el tema de la identidad. Exactamente. Falla el autoconcepto, ahí arruinado totalmente. Exactamente. Sí, bueno, quizás podríamos pasar al siguiente punto, que serían qué elementos cinematográficos pueden impulsar a que estas historias sean mejores sobre otras, o qué aspectos cinematográficos refuerzan estas historias sobre adolescentes. Siento que la paleta de colores tiene mucho que ver con el sentimiento que ponemos y la disposición que tenemos también a ver una película. Por ejemplo, creo que Beautiful Boy tiene unos tonos más apagados, como más azulados. Colores de invierno. Exacto, otoño. Sí. Entonces está este ambiente melancólico en el aire. Sí, frecuentemente melancólico, así como de pena, preocupación. Sí, exactamente. Colores más grises, más apagados, más fríos. Sí. En este caso, acá con Close también, voy a seguir dando con Close. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Mi película favorita es que a medida que va pasando la película inicia con colores muy cálidos, muy felices, muy alegres. Full amistad, alegría, wow, así como emoción por el colegio, todo el tema. Y a medida que va pasando la película van cambiando estos tonos, van cambiando los tonos, las imágenes, todo. La música igual es muy influyente en el tema del cine, porque al final nos transportan a las emociones que queremos dar. Beautiful Boy tiene la canción de John Lennon. Sí. Claro. Entonces ya la película te dice todo con esa canción y tú escuchas solamente Beautiful Boy en voz de John Lennon y ya y listo. Te llega, es como lágrimas automático. Sí, entonces te transmite de manera correcta eso. Y quizás quería dar un ejemplo de algo que una película que mencionamos antes, que es la de Intensamente, que esa juega totalmente con los colores. Con lo visual, los colores, exacto, el sentir de eso. Claro, al ser una película animada también, como que aprovechan de una manera muy correcta eso. Sí. Los colores de las emociones ya como que te dice todo, no sé, ansiedad con el tema, con el color naranja. Y un dibujo alocado cuando aparece el personaje. Claro, pero las emociones base son tal cual como uno se las imagina. O sea, claro, yo pienso en la felicidad, alegría, amarillo. Furia, tristeza, rojo. Tristeza, azul. Pero en cambio con esta nueva película de Intensamente 2 ya va jugando con la diferencia de las emociones en cada adolescente. Porque al final van cambiando los colores y es como, yo nunca hubiera imaginado o relacionado lo naranjo con la ansiedad. O lo rosado con vergüenza. Exacto. Como muy, muy curioso igual. Eso, las películas animadas que tratan sobre adolescencia va jugando mucho con los colores y todo eso. Sí, cumplen muy bien, a pesar de que quizás no sea algo innovador, pero mantienen una línea y cumplen de una manera totalmente efectiva. Sí, claro. A mí la que me gusta mucho es Monster,
la japonesa, y bueno, la película está separada en 3 partes, y la primera, bueno, se trata sobre un caso de bullying en un colegio, y la primera parte es desde la perspectiva de la mamá del niño que están acusando de ser el bully, la segunda parte es del profesor, y la tercera parte ya es de los niños. Entonces como que se va construyendo como todo este tema de, claro, de los sesgos que tiene la madre, pero también como desconexión como inevitable que en cierto modo van a tener los adultos con los menores, y bueno, también la parte de los niños, que como toda lo que es la presión con los compañeros de clase. Claro. Se construye una perspectiva muy completa como de la experiencia adolescente. Claro, japonesa la película. Claro, ahí se ve también el tema de la diferencia social japonés. Claro, las Europa, culturas distintas. latinoamericana. Oriente. Wow. Igual, retomando el cine clásico, está la película La Talante de John Vigo. Y claro, hay escenas las cuales son muy de realismo mágico, escenas sobrepuestas. Hay una donde el protagonista masculino va hacia el mar en busca de la protagonista femenina y aparece sobrepuesto otra escena donde está ella en el mar vestida de blanco, lo cual igual nos hace sentir como hechizados. Claro. Y aún así parte de... igual esta es una de las películas iniciales en la musicalización en general del cine. Entonces hay escenas donde realmente se ven como jugando con el hecho de que hay sonido y se le puede poner sonido ahora a las acciones. Entonces igual es como muy lindo de recordar y de cómo llegamos desde los inicios del cine, de cómo empezamos a jugar con los sonidos, sonidos sobrepuestos, imágenes sobrepuestas, planos diferentes, a lo que es ahora, a el hecho mismo de que hayan películas hechas por computadora, que es loquísimo. Claro, sí, es verdad. El tema es que nosotros vemos mucho el tema de que mencionamos de, claro, los colores y las películas actuales y todo eso, pero cómo se hacía la adolescencia en las películas clásicas y antiguas cuando eran en blanco y negro. O sea, ahí también juega un poco el color porque la profundidad del negro, la profundidad del blanco va cambiando. Igual es súper impresionante cómo eso representa muchas cosas igual. Al final es como pequeños detalles hacen la diferencia realmente. Sí, completamente. Bueno, quizás ya para ir cerrando el capítulo, comentar en el último tema, quizás dar ejemplos de estilos innovadores que hemos encontrado de acá, esto mismo que estábamos hablando de elementos cinematográficos, el uso de colores, quizás la fotografía que encontramos en una película, ejemplos innovadores de películas que actualmente han entregado un estilo bacán, único y que innove, valga la redundancia, en el cine. Que quizás a mí se me podría ocurrir el proyecto de la película de The Florida Project, de Sean Baker, el último ganador del Oscar, por si acaso. Que me parece una película muy buena, que con un estilo marcado por su película, que la fotografía te siento que comunica muy bien la esencia y los sentimientos que le ocurren a los personajes, que están viviendo cada uno de los personajes. Y ayuda muy bien eso a interiorizarse, lo que hablábamos al inicio del capítulo, interiorizarse en los protagonistas, lo que están viviendo, y finalmente hacer esta regresión y recordar lo que quizás para alguna vez fue para nosotros esta etapa de vida. Exactamente. Sí, bueno, igual retomar el caso de Adolescence de Netflix, el hecho del plano secuencia es impresionante. Tengo entendido que no tiene cortes. Por lo que sé, hay un par de cortes, pero son justo en momentos en los cuales la hacen pasar piola como para como esta como película, la película de 1917, exacto. Sí, exactamente. Igual con Adolescence pasa mucho que se van a un lado distinto de la adolescencia, que en este caso es un adolescente siendo un criminal al final. Claro. O sea, no es spoiler porque te lo dice el resumen, así que por si acaso, pero claro, es como que van viendo, toman la adolescencia, pero por otro lado cuando se comete algo ilegal, algo fuerte, algo intenso, y la figura también del padre, que en este caso él está hasta el final defendiendo a su hijo a pesar de todo. No la he visto, así que entonces, no sé. Es como, wow, no sé. Como que eso es no es una película, pero es una miniserie muy innovadora y que pega mucho al final. Como... Yo creo que refleja bien, bueno, tiene el nombre del tema del que estamos hablando ahora. Adolescence. Claro.
Sí, se podría decir que tiene un estilo innovador. Entonces, Sí, un buen según ejemplo. yo, sí, al menos. Perfecto. Igual el tema como de la radicalización en jóvenes tampoco es como tan explorado, que es lo que trata Adolescence. Claro. Claro, un tema mucho más complejo que Sí. esto que mencionan de un adolescente siendo un criminal. Claro, porque estamos acostumbrados a ver a adultos haciendo esto. Y aparte de tú tratar de proteger a tu protagonista. Sí, Uno se abandera igual. Sí. Y eso es lo entretenido también del cine. porque es el protagonista, claro, entonces tú lo ves más y tratas de defenderlo hasta el final y es como... Exactamente. Wow, juega mucho con el espectador. Esa miniserie juega mucho con el espectador y con los propios protagonistas. Igual mencionar que el actor principal que hizo del niño ¿Ya? fue... ¿Cuántos años tiene? Tiene 14, 15. Ah, entonces, realmente Y es adolescente. realmente adolescencia y fue el primer proyecto cinematográfico de su que carrera. tuvo. Wow. Sí. Wow. Se nos viene una buena generación de actores. Sí, veanla, súper buena. Igual, antes de terminar, me gustaría también tomar el hecho de películas anime. Siento que no hemos hablado para nada de ello, pero hay muchas películas que también demuestran mucho, como Paprika, me hizo acordar. A mí se me viene a la mente quizás Perfect Blue, que Sí. tenemos a esta Sí, cantante con completamente. ya una adultez tardía, ya puede ser, pero que, o sea, adolescencia Adolescencia tardía. Adolescencia tardía, que pero no deja de ser adolescente y que vive todo este tema que alguien la está intentando matar. Claro. Spoilers. Que alguien la está intentando matar, la están persiguiendo. Es densa la película y Sí. muestran otro tema, una radicalización de la adolescencia, algo que Claro. quizás no es común o no está en los parámetros. Your Name Entonces, también. Your Name. Esa película de anime. Muy buena. Ah, ¿verdad? Sí, ese sonó muy raro. Oh, qué triste. A mí me dicen adolescencia y anime y Evangelion me viene al tiro a la Claro. Nadie está Evangelion. Yo tampoco, pero... Muy buena, claro, ¿no? Sí, ahí tenemos otro mundo. Exacto. totalmente- Y también completamente diferente a lo que trae el cine clásico y el cine estadounidense o europeo. Porque también es en Asia, po, Japón Sí, y todo exacto, eso, Japón. entonces, Pero wow. también en la animación los orientales distan mucho de como las películas live action, por así decirlo. Sí. Se aventuran más, transmiten- encuentro yo. Claro, Sí, como más. que se encuentran más libertades creativas y Sí, se van en una, es verdad. una ola impresionante. Sí. Bueno, eso para ir terminando el capítulo, la recomendación de Adolescence, Sí, quizás, véanla. la animación Monster. japonesa y nuevamente... Claro, y Monster. Close. Close. Todas las películas, Aftersun. Todas las películas mencionadas valen Todas la las pena. películas Si les mencionadas. interesa este Los tema, 400 wow. golpes. Sí, muy Cine recomendadas. clásico. Sí, son súper buenas. Nuevamente, muchas gracias por ver este capítulo, escucharlo y síganos en nuestras redes sociales, ya sea YouTube o Instagram, como Cineclub Cineclub FI UDEC, sí, donde estaremos bajando todas las informaciones de nuestras presentaciones, nuestros ciclos de cine y nuevamente recordar el 25 de abril, la habitación del hijo, donde tendremos un cineforo junto a Joaquín Urrutia a las 17 horas. Sí, Muchas gracias. Gracias. Chao.